Buenas noches, que la paz y la bendición del Señor abunden en el corazón de cada uno de ustedes. Para mí es un placer traer más un contenido para edificación de cada uno. Y también agradeciendo el apoyo que me han dado cada uno de ustedes suscribiéndose al canal. Les invito a que sigan compartiendo, dándole like a cada video. Y en esta ocasión quiero traer un mensaje tipo estudio, un mensaje con relación a un tema muy importante, para lo cual estaré haciendo mucha lectura de la Biblia para dar un conocimiento con relación a un tema que edificará tu vida. Y antes quiero orar a Dios para presentar todo lo que se vaya a hacer para que sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Padre, en esta noche ya casi te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por Jesucristo nuestro Salvador, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para redimirnos, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y en esta ya casi noche, Espíritu Santo, me humillo y te agradezco por cada uno de aquellos que vayan a ver, Señor, este contenido, y a cada uno de aquellos que estén ahí dispuestos, Espíritu Santo, para que tú edifiques sus vidas, para que tú los llenes, para que tú bendigas a sus familiares. Si alguno está pasando algún proceso, Señor, yo te pido que usted le acompañe y le ayude, Señor, en cada proceso de su vida. Le dé la fuerza, la capacidad, le dé la paz que necesite. En este momento me humillo reconociendo que de usted toda gloria y toda honra. Y le pido que en este momento, Espíritu de Dios, perdone el pecado de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que, Señor, quizá que en algún momento te hayan fallado. Te pido que la sangre de Jesucristo, del Cordero inmolado, cubra de todo pecado y aborre toda iniquidad. Yo te pido que tú reprendas, Señor, todo espíritu, todo demonio alineado que quiera venir a impedir, Señor, que tu presencia se pueda sentir, y que la fluidez de tu espíritu, Señor, la esencia, el conocimiento de tu palabra llegue, Señor, a la revelación, Señor. Te pido, Padre, que en este momento mande tus ángeles, que tome el dominio y el control de cada mente, de cada corazón, de cada espíritu, y que tú rompas toda cadena. Yo te pido en esta noche, Padre mío, que mande tus ángeles, Espíritu Santo, y que sea usted que revele, reprende toda perturbación, reprende toda distracción, reprenda todo lo que quiera desenfocar, Señor, todo lo que quiera impedir que tu palabra sea desarrollada. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que me llene de la ciencia y de la sabiduría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Quiero cantar un pedacito de una alabanza antes de iniciar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, y heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre,
donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame y heme aquí. Alabado sea su nombre, Señor, le doy toda honra y toda gloria. Me humillo reconociendo que tuya es toda sabiduría, Señor. Alabado sea su nombre, Padre de la gloria. Reciba toda honra en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, el mensaje, el tema que traigo, se va a titular Un reino para siempre. Y la base bíblica se encontrará en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 17 en adelante. Quiero explicar que la forma de desarrollo de este mensaje será en varias fases. La primera fase será una lectura amplia del libro de Hebreos capítulo 4, del 14 en adelante, y el capítulo 5, en el cual estaré leyendo y luego estaré explicando, ya que es un mismo contexto del tema, ya que para poder entender esta revelación que da el escritor del libro de Hebreos, es necesario leer varios capítulos. También luego entonces estaré explicando, pero luego estaré también pasando a la segunda parte, que será Hebreos 6, 7 hasta el 28. Luego ya en la tercera parte sería el 8 del 9 al 28. Conforme Dios, el Espíritu Santo me vaya permitiendo para entonces desarrollarlo. Pero la lectura base se encontrará en Hebreos capítulo 7, versículo 17 en adelante. Y será leída en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Es importante señalar acerca de este texto que escribe el escritor de Hebreo, un escritor desconocido o que al menos no hizo registro en cuanto a su nombre, sino que dice una epístola a los hebreos. Y aquí podemos entender acerca de un texto que habla con relación a un sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Y aquí podemos encontrar que esta información que da ese escritor se encuentra en el Antiguo Testamento, o a lo que llamamos en el libro Pentateuco, que es el libro de la ley. Y aquí podemos ver una historia donde registra que Melquisedec fue aquel a quien Abraham, que todos conocen, el padre de la fe, dio el diezmo del botín. Y dice que este hombre, Melquisedec, una persona que no tiene descendencia, que no tiene genealogía, pero voy a empezar a hacer una lectura acerca de lo que es el sacerdocio, por lo cual estaré leyendo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, para hablar acerca de un sacerdocio eterno, porque el tema se titula un reinado para siempre. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Porque
porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de muchas debilidades. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y para eso estaremos visitando el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 7. Por eso este mensaje será en forma de estudio para que puedan entender el mensaje. Estaremos visitando el libro de Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, libro de la ley. Y estaremos visitando el capítulo 9, versículo 7 en adelante. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y a tu expiación y tu holocausto, y a la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y a la reconciliación por ello, como ha mandado Jehová. Aquí podemos ver que Aarón, el cual era hermano de Moisés, que fue aquel que fue constituido como el primer sacerdote que iba a representar al pueblo de Israel delante de Dios. Sabemos que Aarón fue constituido sacerdote según el linaje de la tribu de Leví, porque los sacerdotes solamente procedían del linaje de la tribu de Leví. No había otro linaje que pudiera tener estos beneficios y tener estos privilegios del sacerdotado, sino los descendientes de Leví. Y aquí podemos ver que Dios escoge a Aarón y le manda por vía de Moisés y le dice que se aparte de entre el pueblo, que aparte a Aarón y lo santifique, que lo purifique. Pero Aarón tenía que presentarse delante del tabernáculo de reunión, que era un lugar en donde Dios, la gloria de Dios se manifestaba con el fin de Dios mismo descender, y el sacerdote tenía que, antes de entrar al altar, al lugar santísimo, tenía que purificarse, tenía que expiar su propio pecado para que tener acceso a la presencia de Dios, para cuando el ángel de Jehová descendiera, la misma gloria de Dios, y si él estaba en pecado, la misma gloria de Dios lo mataba. Él tenía que sacrificar algún tipo de sacrificio de holocausto, de macho cabrío, él mismo y también por el pueblo, para él poder presentarse delante de Dios, para pedir, para interceder como un mediador por el pecado del pueblo de Israel. Por eso vemos que en el versículo 7, Moisés le dice a Aarón: acércate al altar y a tu expiación y a tu holocausto, y a la reconciliación por ti y por el pueblo. O sea que él era sacerdote, pero él tenía que también expiar por su propio pecado antes de presentarse. Entonces, de esta forma dice que Aarón tenía que hacer cada día, todos los días, eso no era, todos los días tenía que hacer holocausto, sacrificio de macho cabrío, sacrificio de palomino. Tenía que haber derramamiento de sangre para él poder presentarse delante de la presencia de Dios. Entonces sigamos leyendo aquí, donde dice: y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y aquí en el libro de Éxodo podemos encontrar, en el libro de Éxodo 28, versículo 1, que dice: hará llegar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos, consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Dios había escogido del linaje de la descendencia de Leví a los hijos de la familia de Aarón, con el fin de que ellos fuesen los representantes en cuanto
al tabernáculo para así ellos poder entonces hacer los sacrificios correspondientes a la ceremonia y a los rituales que se hacían con el fin de que el pueblo pudiera mantenerse bajo una purificación y así Dios pudiese vivir entre ellos. Y aquí podemos ver que esto fue solamente para Aarón y para sus hijos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y así que el reinado, Jesucristo, el Padre estaba preparando un sacerdote para su hijo, y podemos encontrar esto en el libro de los Salmos, Salmo 106, donde desde el principio se estaba hablando acerca del avenimiento del reinado de Cristo, que sería un sacerdocio para siempre, donde Él... También esto lo podemos encontrar en el libro de Salmo, que es un Salmo de los Cantares, capítulo 2, donde se habla con relación a este sacerdocio. Yo publicaré el decreto, o sea que era un decreto de Jehová. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí podemos ver que este sacerdocio vendría por un decreto directamente del Padre, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También en Salmo 110 ya esto se había hablado. Salmo 110, 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que ya por decreto el Señor estaba preparando el sacerdocio de Cristo, la representación misma de Él, pero como hijo, para venir a hacer un sacerdocio donde se hiciese un sacrificio para culminar, para quitar los sacrificios que se hacían diarios, que no servían para nada. ¿Por qué? Por eso Jesucristo tuvo que venir para hacer el sacrificio una vez y para siempre, expiar los pecados de la humanidad, de la raza humana, y así, ya que se hacen tantos sacrificios y tanto holocausto y tanto derramamiento de sangre por el pecado del hombre. Entonces aquí dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acerca de este tema, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí podemos encontrar esto donde dice en el Salmo 2 y en Hechos, capítulo 13, versículo 33, dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros Jesucristo Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí vemos que el mismo Dios juró por Él mismo que haría un sacerdocio para siempre, para culminar esos sacrificios expiatorios que no servían. Ahora en los días del sacrificio de la cruz, por eso fue que dijo Isaías que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Juan también dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la imagen del Hijo de Dios que representaba en la carne a Cristo era la misma presencia de Dios, pero que se encarnó. Como dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy y oro. Y en el versículo 46 dice: levantaos, vamos, ve, se acerca el que me ha de entregar. Aquí vemos ya cuando el Señor empieza a tener los vituperios, a tener, dice, la aflicción de espíritu, cuando ya se acerca la hora en que Él tiene que ir a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que el escritor de Hebreo dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí es cuando el Señor hace ese tipo de oración en Getsemaní, cuando dice que su oración y su lágrima caían como gota de sangre. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo,
orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia, como un tiro de piedra, y puso su rodilla y empezó a orar. Y aquí vemos que Jesús empezó a orar diciendo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos cómo el Señor estaba experimentando el dolor de saber que iba a ir a la cruz a morir. Se le haya encomendado la misión de venir a este mundo, y cuando en ese momento el Señor estaba perturbado. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios, pero también estaba en la carne. Iba a sufrir en la carne porque el pecado, de la única forma que se podía pagar era matando al pecado en la misma carne. Entonces Él iba a sacrificar su carne para expiar el pecado una vez y para siempre. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, lo halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos el sacrificio de Cristo. Pero ¿por qué era necesario un sacrificio directamente divino? Porque si analizamos desde el Génesis, los sacrificios que hacían los hombres para tratar de estar en paz con Dios no servían. Porque como el hombre pecó, que estábamos destituidos de la presencia de Dios, nada agradaba al Padre. Éramos enemigos de Dios de tal manera que nada de lo que hacíamos le agradaba al Padre. Por eso es que muchas personas hablan y dicen: ¿por qué el Señor mataba a tanta gente? Es que éramos enemigos de Dios. Éramos tan enemigos de Dios que cuando el hombre fallaba y no hacía sacrificio de sangre, el ángel de Jehová lo mataba. Ahora los tiempos cambiaron porque Jesucristo vino a expiar el pecado para que ya el hombre tenga la oportunidad de vivir y después de la muerte el juicio. Pero en ese entonces el hombre tenía que ser intachable, o si no el Señor lo mataba y lo cortaba. ¿Quién vino a cambiar eso? El mismo Padre vino a cambiar eso, pero haciéndose hijo en la misma presencia de Cristo, que representa el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí podemos ver, por eso dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el mismo Dios se hizo carne, se encarnó, y dice que nació de una virgen, pero era para venir como un cordero. Él iba a representar un cordero. Ya no sería un cordero de esos corderos macho cabrío que tomaban y degollaban y lo rociaban en el altar para limpiar el pecado del pueblo. Él venía en representación de un cordero inmolado. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice: aquí el cordero de Dios. Un cordero inmolado. Inmolado es aquel que dio su vida. Cuando una persona que se inmola es aquel que da su vida. Y por eso dice: el cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho sacerdote para Dios y para su Padre. Entonces aquí el escritor del libro de Hebreos especifica acerca de esto y sigue diciendo: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para huir. Porque debiendo ya ser maestro, dice, pues de tanto tiempo habéis entendido el misterio acerca de la manifestación del Hijo de Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, dice que tengamos que volver a la doctrina que es en el bautismo a Jesucristo. Aquí el sacrificio de Jesucristo vino a cambiar una ley que ya no servía, una ley que el hombre no obedecía, una ley que era obligatoriamente, había que hacer derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión por los pecados. Ya por eso es que dice que
Según el orden de Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Pero ¿de dónde surge Jesús? De la tribu de Judá, una tribu que no le pertenecía el linaje sacerdotal, porque el linaje sacerdotal venía de la tribu de Leví. O sea que nace una nueva orden sacerdotal. Por eso es que dice, tu reino será para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya no será según el orden levítico, que era el orden asumido en la ley, que solamente los levíticos podían llevar y cumplir la ley y podían entrar al tabernáculo. Incluso cuando llevaban el atrio, cuando llevaban las propiciaciones, dice que iban llevando el atrio en el hombro los levíticos y se iba a caer, y una persona de entre el pueblo iba a ayudar para detener que se cayera el arca, y el ángel de Jehová lo mató. ¿Por qué? Porque Dios había señalado a un grupo en específico. Por eso es que el sacerdocio solamente era para la tribu de Leví, pero Jesucristo viene de un nuevo sacerdocio que no tiene que ver nada con esa tribu, sino que viene de la tribu de Judá. Por eso dice aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Porque viene un sacerdocio nuevo según el orden de Melquisedec, que era un nuevo pacto que Dios iba a establecer con la raza humana para culminar los sacrificios que se hacían diarios para poder salvar al hombre y darle la oportunidad al hombre. Y ustedes dirán, ¿pero por qué nosotros alcanzamos remisión de pecado? ¿Por qué nosotros fuimos perdonados? Porque nosotros estamos en el plano terrestre y no existimos en la eternidad. Por eso es que nosotros alcanzamos remisión de pecado, porque estamos en un plano terrestre donde no hemos alcanzado la plenitud del varón perfecto ni existimos en la eternidad, sino que existimos en un plano imperfecto, en un plano terrestre donde los seres humanos estamos cargados de imperfección, y Dios podía redimir a esa imperfección haciéndose carne para matar al pecado en la carne y así darnos la oportunidad de que nosotros podamos someternos como Cristo murió en la cruz y nosotros sacrifiquemos al pecado para que podamos alcanzar el perdón de nuestro pecado y la vida eterna. Y aquí podemos encontrar que Jesús viene a establecer un nuevo orden. ¿Por qué? Porque esa nueva orden ya no servía. El mismo sacerdote que ofrecía expiación por los pecados del pueblo, él mismo tenía que expiar su propio pecado. ¿Por qué? Porque es como los sacerdotes de ahora, que aunque tengan sotana, por eso Jesús le dijo, hipócrita, ustedes son sepulcro blanqueado, ustedes tienen el mismo pecado que tiene el pueblo, porque ustedes tienen el mismo pecado. Por eso le dijo, en la catedral de Moisés se sientan escribas y fariseos a enseñar la ley. Escúchenlo, pero no hagan como ellos, porque ellos también son pecadores y ellos hacen cosas peores que las que ustedes hacen. Y son lobos vestidos de oveja. ¿Por qué? Porque el hombre por sí no puede perdonar el pecado del otro, sino que el sacerdote tenía que ir, antes de pedir por el pueblo, él tenía que pedir por él, para que Dios lo perdonara a él y para luego él pedir por el pueblo. Pero Jesucristo dice que nació de una virgen sin pecado, nació sin mancha y él no tenía ninguna culpa. Por eso él cargó el pecado del mundo para que por vía de él nosotros tengamos salvación. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque él vino a ser el mediador de un nuevo pacto. Él vino, o sea que por vía de Jesucristo, aquel que no pecó en nada y fue probado en todo, nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Porque Jesucristo no pecó en nada, sino que Él se hizo maldito por nosotros. Y dice que cargó nuestro pecado y que por su llaga fuimos nosotros curados. Y podemos ver aquí en el capítulo 6, hablando acerca de, dice, vamos a avanzar un poco donde empieza el orden de Melquisedec. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota del rey, de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos del botín, de todo, cuyo nombre significa príncipe permanente, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, de manera que tu sacerdocio será para siempre. Melquisedec era una epiofanía, una representación del que había de venir. Melquisedec estaba representando
Dios estaba mostrándole al hombre que el hombre por sí solo no podía resolver los pecados del mundo, pero Dios le dio la oportunidad al hombre en su libre albedrío a ver si el hombre podía resolver, pero Dios tenía un segundo plan y era el mismo venir. ¿Por qué? Porque solamente Dios podía cambiar la historia, el panorama del ser humano. ¿Por qué? Porque solamente en Él está la plenitud y la santidad que nosotros no podemos alcanzar, porque nosotros estamos bajo un cuerpo pecaminoso, bajo una naturaleza de pecado, que por más que nosotros pretendamos hacer el bien, en algún momento vamos a cometer errores, porque somos seres imperfectos, cargados de debilidades. Por eso dice que Melquisedec, que representaba una epiofanía, una representación divina, que era rey de Salem, que representa rey de paz, no tenía genealogía, no se registra quién fue su padre, quién fue su madre, su origen, porque este era una epiofanía, una manifestación divina que estaba dando el mensaje del que había de venir. Ciertamente lo que da entre los hijos, dice Leví, ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Encontrar que solamente los levíticos estaban autorizados a recibir los diezmos. Usted no podía darle diezmo a otra persona que no sean los que fueron ungidos por Moisés y eran los levíticos, pero sin embargo Abraham le dio los diezmos a este hombre desconocido, a este hombre que le salió al encuentro, a este hombre que no pertenecía a ningún linaje, a ninguna tribu, porque este hombre era una misma gloria, una misma epiofanía que representaba a Dios. Y dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre todos de Abraham, le dio los diezmos y le bendijo al que tiene la promesa, y sin discusión alguna el menor bendecirá al mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Melquisedec aún vive porque era un ser inmortal que representaba una divinidad superior. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, aunque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fue por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Estamos hablando de la tribu de Judá, que era una de las tribus más inferiores, una de las tribus más olvidadas. Oiga bien, porque por eso dice que a lo más inservible Dios tomó para humillar a los que se creían más sabios. Porque manifestó en nuestro Señor Jesucristo, dice, vino según la tribu de Judá, de la cual nada había dicho Moisés concerniente al sacerdocio. Y esto es una manifestación, así que según la semejanza se levantó, según el orden de Melquisedec, se levantó un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos más a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo y mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Esos sacerdotes pasaban de uno a otro porque Aarón se murió. Y luego que Aarón se murió, vino sus hijos. ¿Por qué? Porque somos seres mortales, morimos.
Pero el sacerdocio de Cristo, Él murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, representando la derecha del Padre, que es el mismo Padre, representando al Hijo, porque Dios no podía morir como Padre. ¿Sabe por qué Dios no podría morir en la cruz como Padre? Porque Dios no podía morir como Padre ni podía morir como Dios, porque Él es Espíritu. Pero Él encarnó en un cuerpo, en una carne, para expiar y matar al pecado de la carne, porque fuimos nosotros los hijos de Dios que pecamos. Y como nosotros pecamos, Él tenía que venir en la representación de hijo y hacerse carne para matar al pecado en la carne. Por eso Él vino como hijo. Por eso fue que le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Él le dijo, ¿cuánto tiempo están conmigo? ¿Por qué? Porque el Cordero, que era la imagen de Dios, dice que el Espíritu de Dios estaba dentro del Cordero. El mismo Dios estaba ahí dándole fuerza al Hijo que representaba al Cordero de Dios. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, he aquí la expiación que Dios trajo al mundo. Por eso fue que cuando hicieron la cena, Él le dijo, esta es mi carne, que yo la doy en representación. Tomen, coman el pan. Y cuando comieron el pan sin levadura, esto es la Santa Cena, en representación del cuerpo de Cristo. Él le dijo, este es mi cuerpo que yo lo doy para el perdón de su pecado. Y cuando le dio a tomar el vino, le dijo, beban este vino en representación de mi sangre, que yo doy por la humanidad, por la raza humana. ¿Por qué? Porque el vino y la sangre y el pan representaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso fue que su cuerpo fue entregado en un madero para poder clavar el acta de los decretos que condenaba a la humanidad y que dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Él tuvo que exhibir públicamente en la cruz, cuando murió en la cruz, triunfando sobre la cruz, para que entonces en su nombre Él pudiera reconciliar a la raza humana con Él. Entonces usted dirá, vamos a hablar del mediador de un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Por qué? Porque es un pecador. Así que si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentar la ofrenda según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora también mejor misterio es el cuya también es mediador de un mejor pacto, establecido sobre buena base. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón le escribiré, y seré a ellos como Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su hijo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su justicia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Antes, ellos tenían que escribir la ley en un pote, en una tabla, y amarrársela a sus hijos en el cuello. Por eso es que dice, amárrasela en su cuello. Ellos tenían que amarrarse una tabla.
Los padres le amarraban una tabla a sus hijos en el cuello para que ellos se acordaran de la ley y del mandamiento, para que se lo vayan repitiendo a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y no se olviden del pacto, y de generación en generación se lo vayan diciendo a sus hijos y los hijos de sus hijos, para que no se olviden del pacto. Pero aquí Jesucristo vino a traer un mandamiento nuevo que podemos encontrar en Mateo, donde dice: oye, ¿cuál es el nuevo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque ya Dios iba a revelarse al hombre y el hombre iba a experimentar, el hombre iba a ver la misma gloria de Dios y la palabra de Dios que iba a entrar en el corazón del hombre, que el mismo Espíritu de Dios iba a dar confirmación. Dice que él iba a confirmar, por eso fue que dice que no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo viniera, dice que él iba a establecer un nuevo pacto, un mandamiento, donde él iba a grabar en el corazón de cada individuo su palabra. Por eso es que hay seres humanos que en algún momento de la vida ellos sienten algo que le está hablando a su conciencia. Es la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra, dispuesto para todos aquellos que se quieran arrepentir. Y esa voz que te habla a tu conciencia y que te dice y que te habla es la voz del Espíritu Santo, recordándote de que hay un Creador que te ama, diciéndote que Dios quiere salvarte, diciéndote que hay oportunidad para tu vida. Porque Él sería el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por toda parte, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar con detalle. Y así dispuesto esta cosa en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes, continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí y por los pecados de ignorancia del pueblo. Solamente una vez al año, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Porque habían varias fases. Él podía entrar al lugar santo, pero el lugar santísimo había una cortina que una vez al año podía entrar, y para poder entrar tenía que llevar sangre en su mano. En una copa tenía que llevar sangre de algún macho cabrío para sacrificarla, y para que cuando quemara esa sangre, la libación del olor de esa sangre agradaba al Padre. Y era una sola vez al año, pero Jesucristo vino y murió una sola vez en la cruz del Calvario. Y con una vez que murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Por eso fue que cuando él estaba en el Getsemaní, lloró porque sabía que era una copa amarga. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él le estaba hablando al Espíritu de Dios que estaba dentro de ese cuerpo, que era el Cordero de Dios. Pero cuando él dice que cuando él estaba en la cruz, que él dijo: consumado es, que él dijo: consumé el pecado más. Cuando él dijo consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos. O sea que ya todo el mundo tenía acceso a la presencia de Dios. El velo del templo era donde el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año el sacerdote. Pero cuando él dijo consumado es, dice que se rasgó el velo del templo y se abrió por la mitad, diciendo: ya hay puerta abierta, luz verde, para que tengan acceso a mi presencia. Por eso dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aquel que murió en la cruz. Cuando murió, dice que venció y dijo: todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. O sea, tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Ya he hecho un nuevo pacto, ya no según el orden sacerdotal levítico, sino bajo el nuevo mandamiento, según el orden de Melquisedec. Un reino incorruptible, un reino que no tiene pecado, un reino que no tiene defecto.
Y por eso vemos cómo Él hizo un nuevo pacto. Y aquí está hablando el escritor de Hebreo, que no quiere ni siquiera hacer registro de su nombre. Y aquí Él dice que Él viene a establecer un nuevo pacto para darle la oportunidad al hombre de que se acerque a Dios. Ahora, el ser humano tiene que entender que ya se le exoneró el pecado, se le dio la oportunidad de que ya no seamos enemigos de Dios. Ahora, si el hombre sigue en pecado, el hombre ya es responsable, ya toda la responsabilidad cae sobre el hombre y ya la paga del pecado será la muerte. Ya si el hombre quiere, puede acercarse a Dios. Ya solamente aceptando a Dios, arrepintiéndose, dice que por gracia adquiere el beneficio de la salvación. Pero si sigue en su pecado, dice que esa sangre de Cristo, Él está haciendo como pisoteando esa sangre. Porque si tú sigues pecando y cometiendo pecado, en vano tú pones la sangre de Cristo y tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Y es como que si tú estás crucificando a Cristo en la cruz todos los días. Por eso es que la sangre solamente tiene validez para aquellos que se arrepienten. Por eso Él dice arrepentido y convertido para que se borren vuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes y te conviertes, entonces la sangre de Cristo te limpia y tú tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. Porque la ley, teniendo la sombra de la misma cosa, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero todos los años tenían, todos los años sacrificar, porque pecaban hoy. Por eso es que en el libro que no hay justo ni siquiera hay uno, no hay bueno ni uno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y por eso fue que Jesucristo, solamente un ser divino, un ser del cielo, podía venir a expiar nuestro propio pecado. Porque nosotros no íbamos a poder expiar nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Lamentablemente usted puede durar todo el día sentado en una silla y en la mente le vienen malos pensamientos, empieza a pensar malos pensamientos, empieza la mente a llevar informaciones negativas, empieza a chismear, empieza a murmurar, empieza a sentir odio, envidia, resentimiento, rencor, todo eso, ese sentimiento egocéntrico, sentimiento mediocre, sentimiento egoísta, pensamientos que no sirven. Entonces, solamente un ser divino podía expiar nuestro pecado, haciéndose cordero, haciéndose carne, para poder redimirnos consigo mismo y darnos la oportunidad del nuevo pacto. Por eso dice que después de la muerte el juicio. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya salimos del plano humano, del plano terrestre. Ya el espíritu, que espíritu entra a una dimensión espiritual, ya entra a otro plano. El espíritu vuelve a Dios, pero el alma ya no puede vivir en un plano terrestre, sino que el alma tendrá que ir a una morada establecida, sea el cielo o el infierno, según haya vivido. Por eso es que después de la muerte no hay más remisión por los pecados. Usted arregla su cuenta mientras usted viva, con su comportamiento, con su... ¿Por qué? Porque eso es el historial de vida suyo. Por eso dice que en el cielo toda la obra que usted haga son escritas. Dice que, por eso dice Juan, yo vi con libro y vi que fue abierto el libro de la vida, pero vi que fueron abiertos libros. ¿Por qué? Porque todo tu comportamiento, todo lo que hacemos en la tierra, en el cielo lo tienen registrado. Cada ser humano hay un ángel que está registrando todo lo que tú haces, todo lo que tú dices. Por eso dice, por tu palabra será juzgado y por tu palabra será condenado. Dice que cada uno tendrá que dar cuenta a Dios según su obra. Que lo que el hombre siembre, eso va de cosechar. En aquel día dice que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo va de cosechar. En aquel día Dios le pedirá cuenta a cada uno según sea sus obras. Y dice que los libros serán abiertos. Y dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado vivo a un lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la que destruye al alma. La muerte segunda, la cual solamente Dios es que va a destruir a aquellos que no hayan ganado la vida eterna, por eso dice, ¿quién habitará en tu lugar santo? Los limpios de mano y puros de corazón, los que no hayan elevado su alma a cosa vana. Por eso el salmista David dice, bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la palabra, o sea, en el mandamiento de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo de la era que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso es que cuando los libros sean abiertos, dice que el Cordero, por eso es que Juan dice, y yo vi un libro sellado por dentro y por fuera. Y dice que nadie podía mirarlo, nadie podía tocarlo. Y Juan dice, y yo lloraba mucho, porque no había nadie digno, ni siquiera de mirar el libro, ni siquiera de tocarlo. Y yo lloraba y gritaba amargamente, porque Juan decía, si este libro no se abre, la historia no va a continuar. Si no se abre este libro, todo se va a quedar ahí mismo. Pero uno de los 24 ancianos que representan las edades y los tiempos, le dijeron, Juan, ¿por qué llora? No llore. Y Juan en el Espíritu, yo le he hablado de Juan, que era un apóstol que fue llevado por el Espíritu, sacado de su cuerpo para enseñarle la revelación del Apocalipsis. Y cuando Juan vio, dice que Juan lloraba y gritaba en el Espíritu. Y el anciano, Juan, ¿por qué llora? No llore. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir su libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan miró, dijo, aquí vi como un cordero inmolado. Era aquel cordero que fue llevado al matadero y que como delante de su trasquilador enmudeció al abrir su boca. Ese cordero que representaba a Cristo había vencido para tomar el libro y abrir su sello. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya para tú tener acceso al Padre por la representación de Jesucristo. Porque Él es el sacerdote que nos representa. Ya no es el sacerdote de Aarón. Ya no es en el Vaticano. Ya no es el Papa que nos representa. No, ya es Jesucristo. Aquel que no peca. Aquel que no comete sacrilegio. Aquel que tiene el poder inmutable porque es indestructible. Dice que Él nos representa. Y Él tiene el poder de la vida y la muerte. Por eso dice que Él tomó el libro. Y dice que lo que no se hallaron escrito en el libro de la vida, que es la vida del Cordero, dice que fueron lanzados al lago de fuego, porque ni el sacerdote te va a salvar, porque eres un hombre pecador como tú, un hombre que comete pecado, un hombre que se esconde detrás de una sotana, pero que es tan imperfecto como eres tú. Solamente la sangre expiatoria de Cristo en la cruz nos pudo limpiar. Y solamente Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Y solamente por Él tenemos acceso al trono de Dios. Y por vía de Él seremos salvos. Por eso dice que Él vino a reconciliarnos consigo mismo. Por eso dice que de tal manera para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna es la vida. Aquí está la vida y el libro de la vida, ahí están registrados los nombres. Por eso fue que en una ocasión los discípulos estaban contentos y le dijeron, maestro, sujetamos espíritu y demonio en tu nombre. Mira, sanamos enfermos en tu nombre. Y él le dijo, no se alegren de echar fuera demonios. No se alegren de sanar, porque eso, y no procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque simplemente eso son herramientas, son fuerzas que Dios te da para que su mensaje sea predicado con evidencia. Pero si tú te desvías del camino, aún con todo y talento, aún con todo y dones, tú te puedes perder. Pero si tu nombre está escrito en el libro del Cordero, esa es la garantía que te garantiza la vida eterna. Por eso dice que a los que guarden la palabra de su paciencia, ¿por qué es la palabra de su paciencia? Porque hay que tener mucha paciencia, hay que tener confianza, porque no es fácil esperar que Cristo venga. Porque es la palabra de su paciencia, porque han pasado, y no todo el mundo. Por eso dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, es la paciencia lo que te va a ayudar, la esperanza y la fe a creerle que un día Jesucristo volverá. Y a los que guarden esta esperanza, dice que Dios los guardará de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para jugar a los moradores de la tierra. Esta es la palabra de su paciencia, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que Dios tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque Él quiere darnos tiempo a que nosotros nos reconciliemos. Él le está dando un periodo al hombre, y sin embargo el hombre, en vez de decir, pero verdaderamente el hombre es lo que duda de Dios, porque dice,
Están como en los tiempos de Noé, casándose y dándose a casamiento y diciendo, ay, aquí nunca llovió. ¿Por qué? Porque Dios le está dando oportunidad al hombre de que se arrepienta, porque Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto para reconciliarnos con Dios. Pero si el hombre, porque con el oído, dice que con el oído se oye, pero con la boca y el corazón se confiesa para salvación. Si el hombre no se arrepiente, no importa que usted diga que soy bueno, no importa que usted haga lo que haga, ah, mira, yo soy bueno, no hay bueno ni siquiera uno. El mismo Jesucristo en la tierra, representando al hombre, aunque era Dios, porque tenía el Espíritu dentro de él, le dijeron maestro bueno, y él dijo, no me llame bueno, porque solamente bueno es mi Padre. Él no podía permitir que le digan bueno, porque él venía en representación de hijo, en carne, representando al hombre, porque él nació como hombre, nació en un cuerpo de pecado, pero sin pecado, para poder cumplir el propósito. Él tuvo que decir, solamente mi Padre es bueno. O sea, lo que te estoy diciendo, solamente arrepintiéndote de tu pecado, dice, tú tendrás vida eterna. No importa que digas soy bueno, que yo doné esto y aquello, porque hay personas que dan a veces para que lo vean, o cuando a veces dice, no sea como los austeros, que cuando ellos dan limona, les gusta como los políticos, que lo graben y que le tiren fotos. Y a veces la pobre persona que ellos le dan una librita de arroz, le dan 200 pesos, tienen que tirarle una foto y el país entero tiene que verlo. Dice, ya tuvieron su recompensa. Pero cuando tú de limona, que lo que dé tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, no andes diciendo, mira, di eso a fulano, porque a Dios no le gusta eso. Ya Dios no te va a dar recompensa. Entonces, estos tipos de limón, estos tipos de obra de que hace el hombre no sirve, porque lo hacen con una segunda intención, buscando un objetivo. Pero dice la Biblia, engañoso y perverso el corazón más que toda la cosa, pero Dios lo conoce. Por eso es que solamente dice que aquellos limpios de mano y puros de corazón verán a Dios, porque Dios no obra donde hay malicia, donde hay doble ánimo, donde hay pensamiento torcido, porque dice que nadie saldrá inmundo y Dios no será burlado. Nadie va a engañar a Dios, la ley de Dios no come trampa. El hombre por su pecado tendrá que pagar su consecuencia. Porque es tan importante arrepentirse que si no, Cristo no hubiese venido a morir en una cruz. ¿Qué necesidad hubo de Él venir a morir en una cruz? Para enseñarnos el sacrificio, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Él tenía que morir en la cruz como ejemplo, para enseñarle a los seres celestiales, a la criatura, al universo mismo, que el ser humano tiene que ser santo, porque nada inmundo va a entrar al reino de Dios. En el cielo no entra basura. Dice que allí no entra ladrón ni polilla. Allí dice que los ladrones, los hechiceros, los fornicarios, los inmundos, los mentirosos, los que se acuestan con varones, los que practican la magia, los que practican el ocultismo, dice que no tendrán parte en el reino de Dios. Esa gente que practica las ciencias ocultas, que la magia y están fuera de la gracia de Dios. Esas personas que andan como chivos sin ley, que no guardan la ley y el mandamiento, no entran al reposo de Dios, no entran al nuevo pacto que estableció el Señor según el orden de Melquisedec, para darle oportunidad al hombre. Si ese sacrificio no se hubiese hecho, estuviesen cayendo mucha gente y muriendo. Por eso es que dicen que el Dios de la antigüedad era un Dios cruel y malvado, porque la gente morían, mataba mucha gente. Era porque la ley no servía, la ley demandaba sangre para Dios poder perdonar los pecados. Y dicen ahora, ay, Dios no existe porque hay gente que hacen y deshacen y no se mueren. Es que ya Dios murió en la cruz del Calvario para dejar que el hombre viva su vida, para luego castigarlo después de la muerte. El castigo del hombre viene en una condenación eterna. Ya Dios le da al hombre el libre albedrío, le da un espacio, un periodo para que se arrepienta. Y si el hombre comete diablura y pecado, el hombre sabe que está condenándose él mismo y está firmando su sentencia, porque después de la muerte el juicio. Y no vale que haga lo que haga, que dice la Biblia que ni tu mucho dinero te van a salvar. Lo que te va a salvar es como tú hayas vivido aquí en la tierra, porque tus obras están siendo escritas en el cielo. Y dice que los libros serán abiertos, y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado vivo a un lago de fuego.
Voy a dejar este mensaje aquí, yo revela esto el Espíritu Santo, porque Él enseñará todas las cosas. Para mí es un placer hablar acerca del nuevo pacto. Pronto le voy a traer las 7 palabras. Las 7 palabras que Jesús dijo cuando estaba en el Gólgota. Por lo cual, ya que estamos en una fecha donde muchas personas creen, como que hay muchas personas que cuando llega diciembre se descarrean, como que ellos creen que esto es un negocio y se olvidan de Dios, pero Dios no tomará por inocente a aquellos que hagan tales cosas, porque el Señor dice que enjuagará nuestras lágrimas, pero también castigará a aquellos que pecan voluntariamente. Quiero invitarte a que recuerde que Cristo es nuestra Navidad, que Cristo es aquel que representa el nuevo pacto, y que recuerde que solamente a través de Él tú tendrás vida eterna, y por vía de Él tendremos la oportunidad un día, como dice Juan, y he aquí, cuando vi que pasó toda esta cosa, oí una voz que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios, ya no será un tabernáculo hecho de mano de hombre. Por eso fue que Jesús le dijo a los sacerdotes, ven este templo, este templo en 3 días yo lo destruyo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió, dice que hubo un terremoto y el templo de Jerusalén dice que fue derrumbado. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía el poder y la autoridad para demostrarle que Él representaba al templo. Por eso es que el escritor de Hebreo dice, un tabernáculo no hecho con mano de hombre, sino un tabernáculo que representa las cosas, figura de lo celestial. Por eso fue que cuando le dijeron, maestro, ¿y dónde está el reino de Dios? Él le dijo, el reino de Dios está entre vosotros, porque Jesucristo representaba el reino de Dios. Él era el tabernáculo de Dios. Por eso Él dijo, ustedes han estado mucho tiempo conmigo, pero no me conocen. Y Él dijo, he aquí, Juan decía, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Quién era el reino de los cielos? Era el Cordero, era Jesucristo, que venía en representación del reino divino. Por eso es que dice que el reino incorruptible. Por eso Juan dice, aquí vi el tabernáculo de Dios descender, y he aquí una voz que dijo, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni hambre, porque la primera cosa pasaron y todas serán hechas nuevas. Dios viene a establecer un reino sempiterno, un reino según el orden de Melquisedec, porque los reinos de la tierra no sirven, los gobiernos no sirven. Los gobiernos van de mal en peor, y todo el que se sube en esa silla es para robar, para masacrar al pobre, para humillar, y se olvidan del pobre. No hay justicia, no hay equidad en la tierra, pero el reino sempiterno de Cristo vendrá a jugar la tierra con vara de hierro. Ya no habrá clase social, sino que todos seremos iguales, tendremos el mismo derecho, no habrá tanta injusticia, pero en esa tierra habitarán solamente personas clasificadas, personas que no andaron conforme a la carne, conforme a la maldad, conforme al pecado, sino personas que pagaron el precio, personas que se arrepintieron, personas que guardaron el mandamiento. Allí habitarán, no habitarán esos ladrones, esa gente que andan acabando con el pobre, sino personas arrepentidos, personas que tengan un buen corazón. Y este será el tabernáculo que Juan dice, vi el tabernáculo de Dios descender del cielo como un ascensor cuando desciende, y se estableció ahí en el monte de Jerusalén, y Dios mismo va a reinar en la tierra. Por eso fue que cuando Daniel se le enseñó la revelación de la estatua de oro, dice que vio una piedra, no con mano de hombre, que agarró y tumbó a la imagen, y dice que la desmenuzó. Esa piedra que los edificadores desecharon viene siendo cabeza del ángulo. Esa piedra representa a Jesucristo, que es la roca inconmovible, que va a destronar todos los tronos de la tierra y se va a establecer a gobernar sobre la tierra en aquel día. Pero para eso tiene que culminar la maldad y tiene que manifestarse el hijo de pecado, el anticristo. Luego que se manifieste el anticristo, la profecía, entonces Dios va a establecer su nuevo reino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio para siempre. Pero lamentablemente tiene que suceder la gran tribulación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.